Listo. Bueno, voy a cerrar. Ante todo, pues ya como Margot mencionaba, pues mi nombre es Miguel Angulo, me encuentro aquí en Colombia como consultor y pues el día de hoy me corresponde pues hacer la ponencia frente al tema de indicadores de sistemas de gestión y buenas prácticas para tomas de decisiones. ¿Listo? Entonces voy a quitar mi cámara para que pues podamos resolver mucho mejor, ¿vale? Listo. Entonces, hablando de indicadores de gestión, en sistemas de gestión y buenas prácticas, yo quisiera, déjame pasar, pues presentar primero, pues tenemos una introducción que nos hizo Margot, yo que voy a ser encargado de la ponencia y el caso práctico a cargo de Diego Coveñas. Este caso práctico prácticamente va a ser el ingreso a esos tools y ver cómo se manejan esos indicadores. ¿Listo? El objetivo principal que le quiero dejar a ustedes aquí pues es que en este evento la importancia es comprender el funcionamiento de esos indicadores y cómo en las organizaciones podemos hacer un seguimiento de medición de esas operaciones y tomar decisiones o no frente a a los datos que nos están arrojando los mismos, ¿vale? Para ello, digamos, hago una pequeña introducción frente al tema de los indicadores, donde les puedo comentar que los indicadores pues, son los principales entradas y salidas, perdón, de los resultados de los sistemas de gestión. ¿Listo? Los indicadores, como todos sabemos, podemos hacerlos de medidas cualitativas y cuantitativas. Regularmente, lo más usados en la actualidad son los cualitativos, ¿vale? Y esto nos permite comprender, digamos, la posición en la que nos encontramos a nivel organizacional y cómo podemos mejorar nuestra organización. ¿Listo? Esto nos va a permitir, pues entonces, a tomar mejores decisiones y aprender a analizar mejor los datos para encontrar un rendimiento no solo en nuestros procesos, sino a nivel organizacional. Incluso me atrevería a decir que si utilizamos estos indicadores a nivel personal nos pueden funcionar mucho para temas de desempeño. ¿Vale? También es importante saber cuándo nosotros debemos usar y cómo debemos usar correctamente los indicadores. ¿Listo? Entonces, aquí es donde vamos a, por lo menos, si no aprender, por lo menos tener una noción de cómo debemos hacer uso de esos indicadores y tener nuestras mejores prácticas. ¿Listos? Para ello, entonces me remito a qué es un indicador como significado. Según Beur, un indicador y su concepto, ¿cierto? En su época decía era que son estadísticas y series de estadísticas o cualquier forma de indicación que nos facilita estudiar dónde nos encontramos y para dónde nos dirigimos, obviamente enfocado a una organización, ¿cierto? O a un proceso. Digamos que estos procesos, él lo enfoca en temas de objetivos y metas. Me planteo un objetivo y cuál es la meta que quiero lograr, qué es lo que quiero evaluar y qué quiero encontrar frente a ese indicador. Tengo digamos, una definición un poco más al estilo ingeniería, ¿cierto? Y más global, que nos dice que es una representación cualitativa y cuantitativa establecida mediante una relación entre dos o más variables. ¿Listo? Entonces acá ya vamos a hablar, empezamos a tocar temas de fórmulas y variables, a partir de las cuales se registra o procesa y se presenta información relevante con el fin de un avance o un retroceso en un logro determinado de un objetivo. Se los dejo ahí, pero en fin, este concepto ya nos empieza a dar o a abarcar qué es el indicador como tal, cómo lo empiezo a formar. Fíjense que tenemos fórmulas, no puedo tener un indicador si no tengo contemplada una variable o varias variables, ¿vale? Y de eso les voy a comentar en el siguiente. Siempre en mis presentaciones me gusta saber de dónde salen las cosas, ¿cierto? Perdón, y en este caso me gustaría que supieran un poco de la historia de los indicadores. Digamos que a ciencia cierta, determinar cuándo se hizo el uso del primer indicador, yo creo que es muy complejo, pero yo sí le puedo traer varios ejemplos, ¿cierto? Desde el siglo III, en donde la dinastía Wei en China, ¿cierto? Eso por allá entre el 221 y el 265 antes de Cristo, comenzaron a calificar el desempeño de los miembros oficiales de su familia. Entonces, fíjense cómo a través de la historia, digamos que uno de los ítems que tenemos aquí es, o hitos también podemos decir, que tenemos aquí es cómo
desde la familia empezamos ya a mirar, a evaluar el desempeño, cómo se comportaban ellos en su cultura. ¿Listo? Tenemos otro ejemplo, avanzando en el tiempo, en el siglo XIII, un equipo de vela del buque mercante, es un equipo de vela que estaba ubicado en Italia, si no estoy mal, en Venecia, ¿cierto? Ellos llevaban mercancía o hacían expediciones donde llevaban mercancía y regresaban con unas utilidades. Entonces ellos empezaron, sin saber cuáles eran esos indicadores, a medir cuál era, digamos, esa inversión que hacían, esa inversión inicial que hacían para llevar esa mercancía y cuáles eran las utilidades con las que regresaban y si era conveniente hacer esas expediciones. Entonces, fíjense que en este caso ya empezamos a tocar temas de variables frente a lo que estamos llevando con lo que traemos a las salidas y las entradas. Tengo dos variables ahí. Ojo, avanzando con el tiempo, vamos al siglo XIX, donde está el señor Robert Owen, es una persona escocés que tenía una empresa de algodones y esta persona ya empezó a etiquetar, digámoslo así, para resumir el cuento, a las personas, cada uno en su área de trabajo le colocaba como una especie de paletica en madera en donde le iba colocando una colorimetría e identificaba, digamos que el desempeño que tenía esa persona en ese proceso. Por ahí Margot en el inicio nos hablaba de una colorimetría, la vamos a ver también aquí, pero ahí es donde empezamos a hablar del color verde, el color amarillo, naranja y el color rojo, ¿cierto? En donde nos encontramos de un riesgo bajo, digámoslo así, a uno alto. ¿Listo? En el siglo XX ya empezamos a hablar de los Key Performance Indicators, ¿cierto? Indicadores, normal, lo conocemos nosotros, indicadores de gestión. Listo, aquí digamos que esta metodología, llamémosla así, la empezamos a ver a partir de los psicólogos industriales, de los gestores de recursos humanos, de los desarrolladores de las organizaciones y a través de nosotros los consultores. Ahí me doy. Y uno de ellos, digamos que una de las personas referentes frente a este tema, es Frederick Taylor, quien desarrolló el concepto de esta gestión científica basando en análisis de metodologías que él fue sacando a través de métodos de medición y demás, ¿vale? Esto ya también en el transcurso del siglo XX, ¿listo? Entonces, yo he hablado de indicador solamente, ahora vamos a hablar de la definición, perdón, del indicador de gestión. Los indicadores de gestión son parámetros cuantitativos, por eso me referí ahí, ojo, no solo cuantitativos, también cualitativos, pero a la fecha, digamos que lo que más utilizamos son cuantitativos, por eso lo dejo allí, que miden el comportamiento, el proceso y el desempeño de una organización. Clave ese elemento allí, por eso lo tenemos resaltado. Los indicadores de gestión se convierten en signos vitales de las organizaciones, ¿cierto? Y su continuo monitoreo permite establecer las condiciones de identificar en los diversos síntomas que se derivan del desarrollo normal de las actividades. Ojo, yo creo mi indicador y no lo dejo por ahí tirado, sencillamente creo mi indicador, hago un análisis y lo mantengo, lo voy revisando constantemente a ver cómo es su comportamiento. Ya vamos a ir más adelante viendo slides en donde podemos ver de dónde yo empiezo a hacer esos monitoreos y cómo los hago, ¿cierto? Dice que son factores también para establecer el logro y cumplimiento de la misión, visión, objetivos de las metas determinadas de un proceso. Recordemos que nuestras organizaciones siempre tienen una estrategia. Las que no lo tienen, les animo a que empecemos a trabajar en esa estrategia, en esos balance. Es otro tema, pero lo toco, porque de ahí parte todo. Tengo una estrategia y esas estrategias tienen unos objetivos, ¿cierto? Las organizaciones siempre tienen ese para dónde vamos, ¿cierto? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, es de ahí de donde partimos, ¿vale? Continúo. Entonces, ¿cuál es la importancia, que nos hablaba también nuestra compañera Margot, de los indicadores de gestión? Entonces, veamos que una de las importancias que tenemos, perdón, es en los indicadores de gestión es la satisfacción del cliente, ¿cierto? Esta satisfacción del cliente nos permite como priorizar y ver, digamos, o nos comunica cómo la persona se siente identificada con aquellos elementos o estrategias que tiene nuestra organización para cumplir con sus necesidades. ¿Listo? Entonces, esa es una de las importancias por la cual nosotros generamos indicadores. El monitoreo de los procesos. Obviamente, yo tengo un proceso dentro de mi organización, yo necesito ver
cómo se comporta el mismo, ¿cierto? Y digamos que cuál es la cadena que va formando ese proceso, ¿sí? Y qué mediciones son las herramientas básicas con las cuales yo puedo detectar oportunidades de mejora, ¿cierto? Que me permita implementar acciones para mejorar ese proceso. ¿Listo? La toma de decisiones. Ojo, al crear yo mi indicador, ¿cierto? Y uno de estos beneficios me permite, digamos, una herramienta como IsoTools, al yo ingresar los datos, él me va a arrojar unos resultados que yo tengo que analizar. Esos resultados, y yo, digamos que soy una de las personas que digo que las herramientas nos dan la información, pero finalmente el ser humano toma las decisiones, ¿cierto? Porque no nos podemos guiar todas las herramientas. Entonces, al tomar las decisiones, nosotros si vemos algo en amarillo, por ejemplo, pues yo tengo que tomar un plan de acción, porque quiere decir que aunque no me encuentre en un riesgo alto, sí tengo que mirar cómo puedo pasarme a un color verde que me va a permitir mantener, digamos, ese indicador o ese proceso alineado, ¿cierto? Y poder hacer ese cumplimiento de mis objetivos. ¿Listo? Entonces, y no quiere decir, aquí también pensando algo, que si está en verde, entonces lo descuido, no, lo monitoreo, lo voy monitoreando para que siempre se mantenga en ese estado, incluso mucho mejor. El benchmarking es muy importante porque es una buena alternativa para traspasar, digamos, las fronteras y conocer esos entornos en los que yo puedo aprender a implementar, digamos, de los demás, ¿cierto? Es donde yo puedo, a través de la comparación con mis otros elementos, es decir, hablemos de un producto, yo puedo evaluar mis productos, ¿cierto? O medir mis productos y medir los de mi compañero, los de mi colega y saber cómo me encuentro yo y tener frente a ellos. Entonces, esto es lo que yo empiezo a llamar como un indicador de referencia, ¿cierto? Yo tengo los míos, yo tengo allá, entonces venga cómo se comportan y veo cuál es esta diferenciación y cómo puedo mejorar yo a través de organización. Y otro elemento es el de gerencia al cambio, ¿sí? Gerencia al cambio, en el cual yo puedo conocer, digamos, el aporte que me está generando ese indicador para cumplir las metas organizacionales, ¿cierto? Y puedo también, digamos que, hacer una afirmación de lo que se está realizando y cómo se está realizando a través de esta gerencia al cambio. ¿Listo? En uno de los elementos que pues, separé es, ojo, y vamos a hablar un poco de mejora continua, de motivación, no porque su palabra por sí sola habla, es la importancia de los indicadores de gestión de la motivación. No hay nada, digamos, más chévere que yo soy de las personas que considero que al ver unos buenos resultados, ¿cierto? Al ver un color verde, no solamente un color verde, sino al ver un análisis que yo tengo frente a mis indicadores y observo que están dando buenos resultados dentro de mi organización y dentro de mi proceso, pues me motiva a seguir haciendo mejor las cosas. Incluso me motiva a generar nuevas cosas, ¿cierto? Entonces, motivación que habla por sí solo lo dejo allí y mejora continua que lo dejo, digamos, en su parte derecha, esa que es para, digamos, dónde vamos en cierto sentido en el momento en el que encontramos o encontramos midiendo nuestros indicadores, ¿cierto? Esa mejora continua nos va a permitir, digamos, hacer esos análisis, ¿cierto? Y tomar esas acciones para que podamos mejorar constantemente a nivel organizacional o a nivel de procesos. Listo. Tipos de indicadores que podemos encontrar. Listo. Tenemos, ahí por ahí ya también nos había mencionado algo nuestra compañera Margot. Tenemos indicadores de eficiencia, ¿cierto? Que estas relaciones entre el resultado alcanzado y los resultados utilizados. Tenemos ese tipo de indicador de eficacia, ¿cierto? Que es ese indicador en el que las actividades planeadas se logran con los resultados planeados, ¿cierto? Es decir, tengo 100, pues con 100 hice, con esos recursos, con esos mismos 100, pude lograr mis objetivos. Tenemos este indicador de efectividad a la parte izquierda inferior, en donde digamos que la gestión permite el logro de los resultados planeados con el manejo óptimo de los resultados, es decir, me ahorré un poquito y pude incluso con ese ahorro poder sacar a flote ese indicador y lograr esos objetivos.
Listo, y tenemos este tipo de indicador de calidad que me permite, digamos, enfocarlo a la prestación del servicio. ¿Listo? ¿A quién? A los stakeholders, ¿sí? A todas las partes interesadas. Eh, listo, perfecto. Ahora, ¿cuáles son las características de un indicador de gestión? ¿Cierto? Porque los indicadores de gestión deben cumplir con unos requisitos elementales para poder apoyar la gestión y poder lograr conseguir los objetivos. ¿Listo? Entonces, para ello tenemos unas características. Esas características que encontramos inicialmente, pues es la simpleza. La simpleza, pues la podemos definir como esa capacidad de que el evento, de que en el momento que midamos, sea de poco costo, ¿sí? Y que sea en poco costo, pueda ahorrar tiempo y pueda ahorrar recursos. ¿Listo? Cuando ustedes adquieren, por ejemplo, una herramienta como ISO Tools, uno de nuestros valores y principios y lo que ofrecemos a nuestros clientes es la simpleza o simplicidad, no simpleza, simplicidad, ¿cierto? Hacer las cosas simples. ¿Y esto cómo? Ahorrando tiempo, optimizando. Es una palabra que a mí me encanta, optimizar. ¿Listo? Tenemos el de característica de utilidad. Esto nos permite, la utilidad nos permite la selección de los datos relevantes, congruentes y consistentes para que reflejen realmente la situación de nuestra organización y nos muestren qué deseamos lograr. ¿Listo? Tenemos la característica de la facilidad. La facilidad es la manera sencilla de reflejar el hecho de analizar y mostrar la desviación con relación a lo deseado. ¿Listo? Entonces es como yo con los resultados que obtengo de un indicador puedo de manera simple decir o mostrar en qué me estoy desfasando o cómo es que estoy cumpliendo yo mis objetivos. Para ello, pues puedo recurrir a temas de gráficas, las diferentes gráficas que podemos utilizar. Ojo, tema importante, también acceso al público, las características de los indicadores, acceso al público, regularmente las organizaciones y a través de mi experiencia en configuración, en software, en este caso ISO Tools, nos damos cuenta que las organizaciones, digamos, tienen una serie de permisos para dar acceso a las personas. Cuando a mí me hablan de indicadores, yo puedo generar tres tipos de permisos, en los cuales yo hablo de lectores, quienes son aquellos que son para mí toda la organización y pueden interactuar con los indicadores. Tengo quienes pueden crear los indicadores y tengo quienes pueden medirlos. No es lo mismo quien crea que quien mide, ¿cierto? Entonces, siempre cuando llego a la parte de ese permiso de lector, le digo a mis clientes, hey, para toda la organización, no, que es que pues, toda la organización puede ver los indicadores porque finalmente, tras de que aprende de ellos, puede ver cómo se encuentra la organización y para dónde va, ¿cierto? Si estamos cumpliendo los objetivos a través de los diferentes canales o no los estamos cumpliendo. Entonces es muy importante, ojo, que toda la organización o que los indicadores puedan ser vistos por toda la organización. Hablamos de un tema de temporalidad y es tener la capacidad de medirse, espérate, perdón, temporalidad, y es la capacidad de medir los periodos de tiempo de manera sistemática, ¿cierto? Entonces, y digamos que para que nos muestre los datos históricos de nuestros indicadores. Entonces ahí es cuando nosotros empezamos a hablar de que mis indicadores tienen que tener una temporalidad. ¿Cómo los mido yo? Semanal, diario, mensual, anual, trimestral, cuatrimestral. Sí, el periodo en el cual nosotros podamos, ojo, no es que coloco el periodo porque quiero, sino en el periodo en el cual yo puedo determinar cómo, o puedo determinar que al medir yo ese indicador me va a arrojar unos resultados para que yo pueda mejorar, ¿cierto? O evaluar si mi indicador lo estoy creando de manera óptima. ¿Listo? La oportunidad, estamos hablando de la oportunidad, entonces hablamos de la recolección y preparación de los datos para su análisis, ¿cierto? Se debe proceder de manera ágil con relación al tiempo para que permita tomar decisiones correctivas que faciliten llegar a los objetivos y nos permitan, digamos que, resarcir un posible conflicto frente al comportamiento de ese indicador. Ser oportunos frente a mido mi indicador, de una vez analizo mi indicador y determino cómo me encuentro, miro relaciones
año pasado, por ejemplo, y verifico cómo es el comportamiento de este año con el año pasado, si estamos mejorando, digamos, en temas de mensualidades o debemos, digamos, generar una mejora, un análisis de causa frente a eso y unas acciones para que ese indicador nos dé, digamos, o nos dé unos datos diferentes. ¿Listo? Y venimos a las unidades de medida, característica fundamental también de los indicadores. Ojo, nuestra organización es de telas, pues metros, ¿sí? Pesos, lo que sea, unidades de medida. Tenemos que saber por qué, porque cuando nosotros formulamos nuestro indicador, recordemos que es una variable sobre la otra y tenemos que jugar con esas unidades de medidas. Si tengo manzanas, pues con manzanas, peras con peras. Ojo, me he encontrado indicadores que me pueden cancelar y me van a dar dos elementos allí, por ejemplo, en volúmenes. No importa, siempre y cuando mi indicador tenga coherencia con lo que yo estoy haciendo y con lo que yo trabajo dentro de mi organización. ¿Listo? Entonces venimos a una parte aquí es cómo construyo yo un indicador. ¿Listo? Digamos que la construcción de un indicador uno puede encontrar muchas metodologías, ¿cierto? Que pueden ser enfocados a los resultados de las organizaciones, pueden ser indicadores construidos en función del tiempo, indicadores enfocados solamente en las operaciones, ¿cierto? O indicadores enfocados en la estrategia, ¿listo? Para ello, para construir yo mi indicador, yo debo tener un objetivo. ¿Listo? El objetivo de ese indicador, ¿cuál es el propósito de ese indicador? ¿Qué quiero hacer? ¿Quiero eliminar? ¿Quiero minimizar? ¿Quiero maximizar mi proceso? ¿Qué quiero hacer yo con él? ¿Listo? Tengo que tener un valor de referencia. Y cuando hablamos de un valor de referencia puede ser un valor histórico, puede ser un valor estándar, ¿cierto? Un valor histórico es aquel valor que yo ya tengo, que con el que inicié, medí por primera vez año 2021 y a la fecha sigo teniéndolo de referencia, ¿cierto? 22, 23, así sucesivamente, para ver cuál es mi comportamiento año tras año dentro de mi organización. Si me estoy muy lento, por favor, me avisan. Margot, ¿vale? Listo, tema de confiabilidad, ¿listo? ¿Qué tenemos que tener de confiabilidad en nuestro indicador? Son los datos que se deben tener, ¿cierto? O sea, los datos la confiabilidad son esos datos que yo recojo y que deben ser datos confiables, deben ser datos certeros, totalmente acordes a la realidad. Si yo tengo un indicador donde yo veo que mis datos no están acordes a la realidad, ojo, no es un indicador que me vaya a generar un impacto y me vaya a llevar a cumplir mis objetivos. ¿Listo? Paso seguido, fórmula. Yo dentro de mi indicador tengo que tener esa fórmula matemática, ¿cierto? Que regularmente si encontramos A sobre B y me arroja un resultado, ¿cierto? Y que debe ser coherente. ¿Coherente que a través de sus magnitudes? Vuelvo y digo, manzanas con manzanas, peras con peras. ¿Listo? La fuente es el origen, ¿cierto? De la información que se puede utilizar para construir ese indicador. Mi proceso, tengo mi proceso. Ah, bueno, ¿cuál es la fuente, el origen de ese proceso? Ah, no, mira, mi proceso tiene esta gestión. Ah, bueno, desde ahí vamos a arrancar para construir ese indicador. Un responsable, alguien tiene que ser responsable de esos indicadores, ¿cierto? Se encuentran en las organizaciones a veces, bueno, ¿y cómo miden este proceso? No, que el proceso lo medimos de esta manera. Bueno, ¿y quién es el responsable? ¿Cómo así que tiene que haber una persona, el dueño del proceso o el analista, lo que sea, tiene que saber qué es lo que está haciendo? El responsable regularmente tiene que saber qué es lo que está haciendo y después les voy a contar más adelante si alcanzo una anécdota frente a esos temas. El rango de gestión, los valores máximos y mínimos, tiene que encontrarse uno, mi indicador, la meta es 90 y el valor de riesgo es 80, ¿sí? Y ahí es donde empezamos a jugar con el verde, rojo y amarillo, pues entre el 80 y el 90 me encuentro en un término medio. Si estoy del 80 para abajo, ojo, estoy en riesgo. Si estoy del 90 para arriba, estoy cumpliendo. Incluso hay indicadores que me pueden mostrar un rango superior que algunas organizaciones incluso lo premian. Superaron el 100, son el 130, digamos, por ejemplo, a los comerciales, en ventas. Entonces, superaron el 130%. Entonces, ahí vamos a ese comercial darle
un premio porque su gestión fue más allá, ¿cierto? Entonces debemos tener un rango. O también hablamos de un rango único, por ejemplo, el 70, ¿cierto? Yo digo, mi meta es el 70, pero puedo tender yo. Ojo, esto es importante, tendencias negativas y positivas. ¿Listo? Donde voy a manejar solamente dos colorimetrías. Y venimos a la parte de colorimetría, importante. Digamos que nosotros como seres humanos somos muy visuales. Si yo genero, ahorita les voy a mostrar una tabla en donde podemos ver que si yo veo reflejado en la construcción de mi indicador colores como rojo y amarillo, pues voy a tener una señal de alerta. ¿Listo? Como lo vamos a ver en la siguiente slide. En el siguiente slide les voy haciendo un acercamiento de lo que es ISOTools. Así estamos viendo, por ejemplo, ISOTools Chile, ¿cierto? Un seguimiento, una medición que ellos hicieron para una materia prima de un material no conforme. ¿Listo? Y colocan un periodo, fíjense, tenemos un periodo, tenemos una unidad organizativa, pues en este caso puede ser una unidad organizativa que es Chile, o puede ser un proceso en específico, finanzas, contabilidad, compras, lo que sea. Tenemos unos mensajes en los cuales yo puedo colocar el análisis de ese indicador, tenemos unos valores, ¿cierto? Tenemos un valor recomendado y un valor de riesgo y tenemos un cumplimiento, ¿cierto? Tengo yo aquí una significancia, esa significancia que me está diciendo, pues cómo está comportando mi indicador, lo que yo les digo, estoy viendo visualmente cómo se comporta él, ¿cierto? Oh, estoy en verde, estoy bien, miren, fíjense en este escenario, rojo, y me aparece una campanita, esa campanita para nosotros dentro de ISOTools y para que ustedes más adelante lo obtengan y lo puedan obtener, obviamente, es como yo, perdón, como yo tengo una alerta allí y puedo empezar a tener un plan de acción, ¿listo? Frente a ellos. Puedo tener valores acumulados, valor de meta y cumplimiento. Bueno, de eso se encarga mi compañero. ¿Listo? Pero eso es un acercamiento para que ustedes vayan viendo cómo es el funcionamiento de ISOTools. Entonces, es una herramienta que te va a funcionar perfectamente para, para la medición de tus indicadores, incluso para tener indicadores automáticos, ¿cierto? Que yo solamente tengo que actualizar y él me va a arrojar el dato. ¿Listo? Ojo con eso, pues. Entonces, ya tenemos esto, listo. Vamos a un tema que siempre tenemos en las organizaciones que utilizar, siempre se ha utilizado el mejoramiento continuo. ¿Listo? Ese mejoramiento continuo que nos vamos a incluir aquí en este ciclo PHBA, ¿cierto? Las acciones que tenemos que tener frente a ellos es, en cuanto al indicador, es cómo yo actúo correctivamente y estandarizo mi indicador, ¿cierto? Cuando yo hablo de acción, cuando yo hablo de plan o planear, yo hablo de definir metodologías que permitan alcanzar esas metas. ¿Listo? Cuando yo hablo de hacer, estoy hablando de la ejecución, la medición de ese indicador. Recolecté yo mis datos, ¿cierto? Al recolectar mis datos, pues yo que empiezo a gestionar y empiezo a medir y empiezo ya a jugar con mis indicadores a ver cómo es su comportamiento. ¿Listo? Y en verificación y análisis de los resultados, pues ya es donde yo empiezo a raíz de esa verificación, tomar decisiones dentro de mi organización. Entonces, fíjense que siempre este cuadrito, este ciclo PHDA lo vamos a tener, y a nivel normativo todos lo sabemos, lo vamos a tener siempre en las organizaciones, y es muy bueno que nos vayamos guiando de eso. ¿Listo? Antes de irme, yo quisiera, porque sé que es algo que ustedes van a preguntarme, es decirme, oiga Miguel, y entonces, ¿qué indicadores ustedes nos sugieren que utilicemos? Yo aquí les traigo esta recomendación. Podemos generar dentro de nuestros procesos y nuestras organizaciones indicadores de cobertura, ¿cierto? Y estos indicadores de cobertura, perdón, indicadores de eficacia, indicadores de valoración de ventas, indicadores de satisfacción del cliente e indicadores de competitividad. Apenas les di 5 de la cantidad de indicadores que podemos generar. Otra cosa, ¿cuál es la buena práctica, Miguel? Pues si yo sigo esta serie de pasos, yo puedo lograr crear un indicador que me logre llevar a gestionar mis objetivos. ¿Cómo hago eso? Yo, persona de calidad o la persona encargada de la gestión a nivel organizacional de los indicadores, acérquese al proceso, hable con el dueño del proceso y revisen los indicadores.
Yo a nivel de mi experiencia he encontrado sentándome con los diferentes procesos, por ejemplo, voy a hablar alguno, PQRs, ¿cierto? Y me hablaban de un tema de unas llamadas y yo les decía, bueno, muéstrame tu indicador. Entonces me dicen, no, es que mi indicador dice llamadas realizadas frente al total de llamadas que tengo que hacer al mes. Y yo dije, pero bueno, ¿y cuál es el resultado de eso? Yo no veo que generes algo que te ayude a mejorar continuamente en tu proceso. ¿Tú cómo determinas que lo que hiciste estuvo bien? Ah, bueno, cambiemos el indicador, claro, ¿cómo podemos cambiar? Entonces yo le recomiendo, mira, tú tienes que decir en tu indicador, parte superior, numeral, llamadas efectivas, ¿cierto? Llamadas que yo realizo y que fueron efectivas frente a total de llamadas, es otra cosa. Porque si a mí me piden que haga 100 llamadas y esas 100 llamadas, una fue efectiva, pues ahí el indicador me está diciendo algo que estoy en riesgo. Pero si ya a mí me piden un total de llamadas al mes 100 y miro la efectividad, entonces estoy diciendo que hago 100 llamadas y de las 100 llamadas 90 fueron efectivas, pues allá mi indicador me está diciendo algo. No me está diciendo algo a nivel general, sino también me está hablando a mí, me está diciendo que mi tarea está bien hecha. ¿Listo? Entonces, digamos que les agradezco por haberme escuchado en el tema, en cuanto a temas de indicadores de gestión e indicadores, podemos tocar y abarcar muchos temas, pero digamos que se los dejo hasta ahí. Muchas gracias.